Hola, muy serio. Dame la buena. Pues vamos allá. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la primera mesa de esta tarde. Versa sobre el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Para desarrollar este tema contamos con dos muy distinguidos ponentes. El primero es el licenciado Jesús Alfonso Serrano de la Vega. Es mexicano, licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana. Es especialista en amparo con mención honorífica por la Universidad Panamericana. Ha basado su práctica como litigante y consultor fundamentalmente en el derecho constitucional, fiscal, amparo y administrativo. Ha provocado múltiples precedentes jurisprudenciales de gran importancia en México, miembro y exconsejero de la Barra Mexicana, del Colegio de Abogados y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, miembro de la International Fiscal Association y de la Federación Interamericana de Abogados. Es árbitro del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bajo la administración del Centro Internacional de Arreglo y Diferencias relativas a inversiones, y es antiguo miembro de la Unión Interestatal de Advocats, de la Association International de Jones Advocats y de la American Bar Association, así como de la International Bar Association. Con estos datos podríamos estar presentando, tiene un amplio currículum, que con esto para darnos una idea de la persona que nos va a exponer sobre capítulo 11. Gracias, Mil. Felicidades a todos por su estoicismo. Nos ha tocado la peor de las horas para exponer justo después de la comida, y solo diría para reconfortarme que con este lujo de moderadora y con compartir la mesa con don Luis Miguel es para mí un honor estar con ustedes. El tema, bueno, un comentario, no puedo evitarlo. Si mi moderadora es la mitad de draconiana que lo que yo fui con el manejo del tiempo de los expositores cuando me tocó moderar, entonces me va a alcanzar bastante menos de lo que suponía. El hecho es que no puedo dejar de sentir un dejo de angustia porque específicamente ante un periodo tan reducido que tenemos con objeto de hacer las presentaciones respectivas, materialmente es muchísima la información que reuní para ustedes. Diría en mi descargo que en particular esta presentación, que se apoya en unas láminas de PowerPoint, está ya dejada a disposición de los organizadores para ustedes, con objeto de que si así lo desean, materialmente puedan abrevar en ella, porque desde ahorita lo digo, aún apelando a la venia de su bonomía, no me va a alcanzar el tiempo para exponer todo aquello que está preparado, y en este sentido, de una vez, lo aviso, de tal manera que no tenga forzosamente que estar hablando a 200.000 kilómetros por hora, sino tratando específicamente lo que para efectos informativos fundamentales y estructurales, pensando en que se trata justamente de una revisión esquemática del capítulo 11 de este importantísimo tratado multilateral, materialmente hoy nos interesa. He de decir que en perspectiva de 20 minutos de exposición, justo pensé que el tiempo no me daría lo suficiente para decir todo aquello que quisiera, y entonces invertí en la presentación justamente lo que resultaría en principio un orden lógico, a propósito de lo que tendría que ver con antecedentes de la generación del propio tratado, en sí mismo del capítulo, y luego las características propias tanto del tratado, en tanto tiene que ver con inversión, cuanto del capítulo per se. Y en consecuencia, primeramente voy a hacer una referencia de tipo esencialmente pragmático. Ofrezco desde ahorita una disculpa, veo absolutamente imposible entrar a la disquisición de particularidades o temas que pudieran ser tratados ahorita a profundidad, de manera tal que cubriendo ello quede lo restante para la información de ustedes con apoyo en el material que verán. Y con objeto sencillamente de tener una guía, independientemente de que desde luego agradezco al Instituto y a Herfried la gentileza de su invitación, vamos a conducirnos bajo este contexto. Materialmente, después de abordar una breve introducción, hablaré sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, continuando específicamente por el tratamiento esquemático del capítulo 11, que es lo que fundamentalmente hoy nos concita, refiriéndome luego a argumentos y datos que para ustedes podrán ser interesantes en el contexto de este propio capítulo, y luego dejando, con la probabilidad de no alcanzar a abordarlo ya, todo lo relativo al derecho internacional de las inversiones, dentro del cual el capítulo propiamente se inserta,
La historia correspondiente y los elementos importantes para tener en nuestra mente del Tratado Canadá-Estados Unidos de Libre Comercio, y específicamente en forma propia y directa lo que tiene que ver con la génesis y negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que explica en buena medida toda una serie de circunstancias propias suyas del capítulo 11 al que nos referiré, terminando con una serie de conclusiones que, aunque no sea lo lógico, avanzo de una vez. Esta temática, la del derecho internacional de las inversiones, la de los derechos nacionales de las inversiones, es, lo decía uno de mis egregios colegas, la de moda. En el caso particular, porque se trata de los recursos mundiales que todas las naciones civilizadas, todas, no solo las civilizadas, pelean hoy por tener, en la medida en la que sin recursos específicos no es posible satisfacer en terrenos económicos las necesidades de cualquier sociedad. No bastan usualmente, salvo en economías que son suficientemente desarrolladas como para tradicionalmente resultar exportadoras de capital, los recursos internos, sobre todo el mundo en desarrollo, para llegar a esos estatus económicos de tal nivel que permitan sufragar los gastos y las necesidades públicas, sino que se requieren recursos del extranjero. Y los elementos jurídicos sobre los que a lo largo de toda esta jornada nos hemos venido refiriendo son aquellos que permiten justamente, a través de sus mecanismos, que el flujo de esos recursos se produzca, que las inversiones directas en naciones extranjeras respecto de los inversionistas se consoliden y concretamente con ello se produzca un desarrollo económico mundial. En el caso concreto, sin mayores preámbulos, todos sabemos, fundamentalmente en México, que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con una importancia per se que ha sido notable en el desarrollo económico del país, ya hace 15 años, tanto y tan poco, entró en vigor a partir del 1 de enero de 1994, y digo que tampoco porque parecería que fue ayer. Tantos elementos y circunstancias que se produjeron históricamente alrededor de todo esto. Recuerdan ustedes aquella insurgencia zapatista, etcétera, justo el día de entrada en vigor de este complejo ordenamiento, cuya institución, específicamente pensada por los tres países que son sus partes, tiene que ver con la intención de ellos de producir un desarrollo económico en la región a través de una mayor facilidad de flujo de bienes y de servicios, y en el caso particular de la inversión de las tres economías, que en concreto propiciara esa mayor vinculación de un área geográficamente cercana y económicamente de gran importancia. En una lámina posterior les hago una referencia de los miles de millones de dólares de que estamos hablando como Producto Interno Bruto integrado de las tres naciones. En el caso particular, para las dos economías desarrolladas, que específicamente son partes del tratado, este resultó de un modo, ha dicho alguien, modernizado, puesto en actualidad y mucho más avanzado, una sucesión o una, no diría secesión, una sucesión del Tratado de Libre Comercio que previamente habían negociado y que había entrado en vigor en 1991. En el caso particular para México, sin embargo, fue un importante elemento estratégico de superación de los gravísimos problemas económicos que habían venido aquejando al país, sobre todo a raíz de las crisis económicas de los 80. En el caso particular, por cuanto a lo que nos interesa en concreto, el tratado contiene su propio, déjenme decirlo así, derecho de las inversiones. Este se consolida en términos del famoso capítulo 11 del mismo, y en el caso particular tiene como propósito el atender justo en un ambiente hospitalario y factible los mayores flujos de inversión posibles entre las tres naciones de que se tratan, dos de economías desarrolladas y uno de economía en vías de desarrollo. En el caso particular, pretendiendo con ello la mejoría integral de la economía general en la región. En el caso particular, el capítulo 11, tiene características que en su momento fueron extraordinariamente importantes e innovadoras. Que yo recuerde, en un tratado multilateral de libre comercio no se había previsto nunca un mecanismo de arreglo de disputas inversionista-Estado como el que específicamente la sección B, la segunda, de este capítulo propiamente dispone. Si nosotros guardamos en la cabeza concretamente las características del capítulo 16 del CUSFA, Canadá United States Free Trade Agreement, podremos recordar que materialmente ahí se preveían derechos
obligaciones a cargo de los estados partes, derechos en favor de los inversionistas, pero no un mecanismo de arreglo de disputas que surge de manera perfectamente precisa en este BIT, Tratado Bilateral de Inversiones, en el caso particular de este acuerdo o tratado para la promoción y protección recíproca de inversiones, que de suyo y en sí mismo es el capítulo 11 de Telecam. En el caso, vuelvo a decir que ha sido frecuentemente utilizado, ya las exposiciones de mis colegas que antes intervinieron lo han demostrado con una multiplicidad de casos. En el contexto ha generado una propia y de algún modo autocontenida jurisprudencia que en el mundo se conoce cada vez más y se estudia y que es fuente de por sí de derecho ulterior específicamente en las decisiones de los tribunales arbitrales y que, decirlo es de perogrullo, adquiere cada vez mayor relevancia. Para todos aquellos que por responsabilidades profesionales de un modo u otro tenemos que guardar cercanía constante con el tratado y específicamente con este capítulo, probablemente tener en la cabeza datos de esta naturaleza no reviste mayor trascendencia o importancia pragmática, pero para quienes como ustedes estudiosos materialmente se están aproximando a esta experiencia, me pareció que sería interesante destacar algunos datos geográficos, déjenme decirlo así, del capítulo 11 como tal, dentro del tratado en el que se encuentra inserto. El tratado como ordenamiento, como cuerpo jurídico integral, consta de 8 grandes partes que a su vez se subdividen en 22 distintos capítulos, que se encuentran comprendidos, o comprendiendo más bien dicho, 295 artículos que a su vez se encuentran subdivididos en partes, números o fracciones, menciónenlo como ustedes quieran, que vuelven concretamente el corpus juris de este ordenamiento bastante más abundante. Piensen ustedes en una legislación mexicana que fácilmente pueda rondar la cercanía de los 1000 artículos o preceptos y ustedes estarán hablando de un cuerpo complejo, específicamente extenso y en el caso particular de gran importancia sustantiva. En el contexto, específicamente además está plagado de anexos. Prácticamente todo el capítulo cuenta con uno al menos, o con varios, y en el caso particular al final del tratado per se existen 7 perfectamente distinguidos. Las partes abarcan desde definiciones generales, aspectos generales, pasando por toda una sucesión de materias que regulan el comercio, la inversión y la materia relativa a los servicios que se abordan en el tratado, hasta una sucesión de disposiciones que son necesarias para su funcionamiento. Y de ello destaco propiamente la parte quinta, que es dentro de la cual se encuentra engarzado el derecho de libre comercio de América del Norte de las inversiones. Específicamente en este trabajo que les dejo, insisto, están allí puestos los datos, los temas, señalé inclusive los capítulos que abarca cada parte y en el caso particular los artículos a los que se refiere cada una, los números de los preceptos, cuántos preceptos dentro de cada capítulo se encuentran y lo dejo sencillamente para la consulta de ustedes, ya que de otra manera no podría avanzar. Destaco una característica que tal vez valga la pena hacer notar. En el caso, a juicio de algunos, el capítulo 11 no es sino una pequeña parte de este tratado. Pero si ustedes advierten, específicamente el capítulo 11, el que regula la inversión entre los 3 países signatarios, concretamente es el que contiene mayor número de preceptos de todo el ordenamiento. 39, ninguno otro de los capítulos específicamente los tiene en igual medida. Esto revela de suyo la importancia intrínseca que las partes concedieron al tema. Tengan en cuenta concretamente que ya después del transcurso de la Ronda Uruguay, con la integración propiamente de la WTO, específicamente el énfasis del mecanismo GATT ya no es tanto en el intercambio de bienes y de servicios, específicamente en la disminución o extinción de barreras arancelarias y no arancelarias en el comercio internacional, sino el énfasis se ha puesto ya por todos los países del globo, propiamente en el establecimiento de mecanismos para resolver disputas entre los estados o entre, en su caso específico, entre los inversionistas y los estados en materia de inversión. Y de ello, muy apropiadamente se acogió la tríada de países signatarios para, en este caso específicamente, elaborar el capítulo 11. Sin detenerme específicamente para ustedes, en las láminas expongo la totalidad de los temas a los que cada uno de los capítulos abordados se refiere, y en el caso simplemente suscitaría a la mente de ustedes 4. Porque son prácticamente los 4 distintos mecanismos de arreglo de disputas a los que el Telecam se constriñe y serían los relativos al capítulo 14, servicios financieros,
capítulo 11, específicamente inversión, capítulo 19, lo que tiene que ver propiamente con paneles binacionales, y el capítulo 20 o 20, que es el que estipula como piedra de toque el mecanismo de arreglo de disputas Estado-Estado, en función del cual un tratado como este propiamente no se entendería y respecto del cual, sin que este opere, realmente no funciona, y en el que se han producido encarnizadas disputas entre las tres partes del tratado, porque en el caso particular existe una crítica cada vez más acerba, fundamentalmente encabezada por México, prácticamente en relación con los Estados Unidos de América, en función de la cual se sostiene que este país en su caso ha bloqueado la operación del mecanismo, la apropiada operación del mecanismo de arreglo de disputas del capítulo 20, Canadá manteniéndose un tanto al margen. Y bueno, esto es lo que yo hace un momento les decía. Específicamente, y voy en orden descendente de importancia sistémica dentro del tratado, no por otra razón. El capítulo 20 establece un mecanismo de arreglo de disputas Estado-Estado. Las partes signatarias del tratado, concretamente aquí, han de poder dirimir los problemas que resultan de medidas dadas en función del tratado mismo ya operante, o de medidas que se asumen como posibles por la parte que se estime lesionada respecto de cualquiera de las otras dos que son sus mutuas socias comerciales. El capítulo 19, lo sabemos, establece un mecanismo extremadamente interesante, crucialmente importante, de arreglo de disputas de orden comercial, fundamentalmente en razón de estipular un proceso, un mecanismo propio de paneles binacionales, que desató una gran controversia, no tanto en México, aunque sí desde luego en México. Esto llegó incluso a producir un ajuste constitucional y específicamente la emisión de una legislación ordinaria en materia de tratados, pero en concreto, fíjense ustedes, en Estados Unidos y en Canadá, concretamente disputas de orden constitucional. ¿Quién lo hubiese pensado? Este capítulo eclipsó, de hecho, el capítulo 19 al capítulo 11, que pasó prácticamente desapercibido. ¿Quién lo dijera? Capítulo 11, del que hablaré en concreto, y en el que establece un mecanismo mixto, ya se decía, de arreglo de disputas entre inversionista y Estado, y el capítulo 14, que referido a los servicios financieros propiamente incorpora, aun cuando existe una disposición que expresamente precluye la aplicación del capítulo 11 a su respecto, por remisión integra la sección B, la del mecanismo propio de operación del sistema de arreglo de disputas a siéndole a la materia relativa también por su importancia estratégica aplicables las disposiciones del capítulo 20 en el mecanismo de arreglo Estado-Estado. El capítulo 11 ya en concreto se compone de 3 secciones, la primera de las cuales es de orden sustantivo y a las que los 2 paneles anteriores que nos precedieron materialmente se han referido. En el caso no me voy a detener, 14 artículos a partir del 1101 al 1114. La sección B, de orden procedimental, que establece propiamente el mecanismo de arreglo de disputas mixto al que he aludido, y la última, importantísima que lo dijera, solamente comprendida por un artículo, el 1139, en donde las definiciones expresamente atribuyen al conocimiento de todos aquellos que tienen que usar este ordenamiento todos los elementos fundamentales de intelección sin los cuales no serían, valga la redundancia, inteligibles propiamente las normas previas de orden sustantivo y de orden propiamente adjetivo del capítulo. Este no se encuentra aislado del resto del tratado. En el caso particular, múltiples capítulos, prácticamente todos los demás, se le refieren o lo aluden de un modo u otro. Y en las láminas para ustedes preciso cuáles son estos y los motivos sustantivos por los que específicamente esta integración se produce. No me detengo entonces en ello para poder llegar a abordar un poco más de la temática que quisiera referir. Me llama la atención, contextualmente lo digo, ya lo comentaba, que específicamente en los Estados Unidos y en Canadá se hayan producido hasta ahora infructuosamente contiendas constitucionales en las que propiamente se ha atacado la estructura de este capítulo como operante, estimando las partes que contra él se han defendido o del que de él se han dolido, que transgreden normas de las cartas magnas de estos países. En México, que yo sepa, no se ha planteado propiamente una disputa constitucional, en sede de amparo tendría que ser, en el caso particular, a su respecto. El hecho es que la importancia ha sido tan estructural de este capítulo que
prácticamente los tres países lo han utilizado para replicarlo en los otros novedosos, posteriores cronológicamente a él, desde luego, tratados bilaterales de inversión o tratados regionales, básicamente para Estados Unidos sobre todo, de pequeña escala, para México también, de libre comercio que se han celebrado en los últimos lustros. Ha crecido su utilización activamente en el tiempo, de modo prácticamente exponencial, y concretamente su jurisprudencia y su operación ha provocado también una evolución jurídica de hacerse notar. Ya en el caso Gabriela hablará en un momento de CIADI, pero específicamente yo no poseo lamentablemente la primera versión histórica ni del mecanismo complementario, ni en su caso del convenio CIADI como tal, pero la versión no es la versión previa, vigente en 2004, la versión actual en 2006 ya contempla figuras jurídicas que las anteriores propiamente no contemplaban. La intervención de Anishi Curie, en el caso particular la realización, ya se preveía desde el previo, de audiencias públicas, en el caso particular la posibilidad, sobre eso se discute, de si habrá o no, es la pretensión de algunas naciones, un órgano de apelación al modo de la Organización Mundial de Comercio. ¿Cómo se estructura? Aquí, en varias láminas, he referido para ustedes la relación de todos los artículos sustantivos de la parte o sección primera de este capítulo, en donde para ustedes expresé absolutamente las temáticas que se abordan. Evidentemente, en estas condiciones de constricción de tiempo no puedo detenerme en ello y simplemente lo dejo para la consulta de ustedes. Los que directamente no tienen contacto cotidiano con ello, aquí pueden inmediatamente ubicar por temática y por numerología aquello que quieran abordar. Específicamente 15 numerales sustantivos. Pretendía tratar en forma detallada, concretamente uno como ejemplo, que es el artículo 1102, que alude concretamente a la protección en relación y en favor de los inversionistas y como obligación de los tres estados contratantes del trato nacional, pero resulta prácticamente imposible. Si alguna pregunta da pie para ello, sería maravilloso. En el caso particular, el articulado procedimental, los 25 numerales concretamente que se encuentran comprendidos en la sección B del capítulo y que estructuran todo el mecanismo integrado específicamente por el convenio CIADI y específicamente por el reglamento del mecanismo complementario, versión previa, versión actual, concretamente además de las reglas de arbitraje de UNCITRAL, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional, en función de las cuales los arbitrajes de inversión son factibles de ser llevados a cabo en función concretamente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Están allí referidos todos los preceptos, también con citación de su contenido material y su ubicación por número específicamente dentro de la sección correspondiente para que ustedes puedan rápidamente ubicarse. Y uno diría, pretendía también poner un ejemplo y tratar con cierta profundidad una norma, la 1120. La 1120 es la de un articulado crucial porque específicamente, prima facie, todos los tribunales arbitrales de capítulo 11, todos los que tratan la materia de inversión en términos del tratado, se constituyen, nos constituimos de conformidad con este precepto, que es radicalmente distinto de los tribunales del artículo 1126, que son los tribunales de consolidación, que en su caso tienen una serie de características específicas y pertinentes que motivarían toda una práctica per se. Cito para ustedes tal vez la conveniencia de que si les interesa esta temática de interacción de tribunales posibles, los únicos posibles en términos de este capítulo, los del artículo 1120 y los del artículo 1126, consulten en las páginas relativas de Internet, concretamente los casos Comfort versus México, y en el caso específicamente Camford, olvido en este momento los nombres de los otros dos sujetos contendientes versus Estados Unidos de América. El articulado definitorio es crucial. Sin tener definido en el ordenamiento materialmente lo que las partes entendieron por estos conceptos, no se entenderían a cabalidad las normas sustantivas y procedimentales a que antes aludí, y por ello para ustedes en este trabajo aludo concretamente a sus números, más que a sus números, a las materias todas aquellas que han sido definidas. Y vean ustedes cómo hay unas imprescindibles. Todas lo son, pero de hecho, inversión, inversionista, inversión de una parte, inversionista de una parte, etcétera. Están aquí para su consulta detallada y tranquila. En el caso particular, este es propiamente un APRI, un VIP,
un TPP, y nomínenlo como ustedes desean, de conformidad con la correspondiente tradición jurídica que quieran tomar, de los aproximadamente 2.700 que existen actualmente en el mundo, y en el caso particular tiene características que ya había destacado. No hay, que yo recuerde, propiamente un tratado multilateral donde comprendida esta regulación de inversiones participen 2 economías plenamente desarrolladas, como aquí, y en el caso particular también destacan las peculiaridades que le son propias dentro de toda la magnitud de materias jurídicas que aborda un ordenamiento como el tratado. Se produjo en el marco del derecho internacional de las inversiones y encuentra como antecedentes próximos y remotos los que para ustedes cito aquí y a los que no voy a tener tiempo de aludir. A partir de aquí, mi trabajo en esta parte tiene que ver justo con toda la historia que específicamente explica cómo de los enfrentamientos físicos, como literalmente de la guerra, como de la diplomacia de cañoneras, en función de la cual las naciones desarrolladas y exportadoras de capital solían producir spousal, endorsement, apoyo, respaldo extremo de las inversiones de sus inversionistas, sobre todo cuando producían estas y hacían negocio en países fundamentalmente subdesarrollados, llegaban a la amenaza o al uso físico de la fuerza, y cómo esto específicamente se ha pretendido concretamente llevar en evolución a una era de derecho civilizado. Aquí desarrollé para ustedes breves referencias históricas porque conducen en un camino vinculado propiamente la evolución del derecho internacional de las inversiones desde la generación de las comisiones, desde los balazos propiamente, hasta las comisiones mixtas de reclamaciones, luego a la oposición de los países normalmente subdesarrollados de la doctrina Calvo, específicamente a los procesos de codificación del derecho internacional de la responsabilidad estatal, en el caso particular a los famosos tratados estadounidenses de amistad, comercio y navegación que resultaron precursores de importantes incluso resoluciones judiciales, concretamente de la Corte Internacional de Justicia. Específicamente uno de mis colegas antes aludió al caso ELSI, Electrónica Sicula Società di Operazioni, que específicamente empezó a desarrollar aquello que luego ya con abundancia y con gran acierto se trató por uno de mis compañeros en materia de arbitrariedad y capricho de los tratados, para llegar luego a la génesis y al desarrollo de los tratados bilaterales de inversiones, luego a una experiencia extremadamente feliz, que es la que ha dado como consecuencia de su convención lugar a la existencia del CIADI, sin dejar de referir una experiencia fallida, que fue la de la pretensión de establecer el convenio modelo de protección de la propiedad extranjera de la Organización para el Desarrollo Económico, y específicamente en el caso concreto cómo ahora ha llegado a constituirse el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos, que es un precursor directo, y con las características que específicamente vinculan a las pretensiones de Canadá, de Estados Unidos, su evolución negociatoria y concretamente cómo esta pudo resolverse por un tema de inversión en relación con capítulo 9, con el establecimiento allí del sistema de revisión en paneles binacionales. Tendrán ustedes allí todas las referencias que les apunté para luego aludir a la propia del tratado, pero sin la posibilidad ahorita de concluir con ello. ¿Qué diría para concluir? En el caso concreto, esta es una materia en pleno y actual desarrollo. Su importancia es innegable. Tener que referirse a ello sencillamente es perder el tiempo. Es lo de hoy. Y es lo que será, sin ninguna duda. Y ya se han expuesto ante ustedes aproximaciones críticas y favorecedoras concretamente de lo que tiene que ver con su sustancia jurídica. Yo invitaría concretamente a todos ustedes, a todos aquellos abogados mexicanos interesados, a que la inteligencia de la abogacía mexicana específicamente se desarrolle, se interese primero, se entronice en la temática correspondiente y propiamente se pueda llevar a la práctica, ya fuese como abogado de parte, concretamente como abogado del CIADI, específicamente como abogado árbitro, en el caso particular en la dilucidación de esta temática. Eso sería magnífico. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso al segundo y último ponente de esta mesa sobre el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es el doctor Luis Miguel Díaz, es doctor en Ciencias Jurídicas en Harvard Law School y licenciado en Derecho por la UNAM. Fue consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y es autor de numerosos libros y artículos.
La mayoría de su tiempo la dedica a asociar procesos y a facilitar soluciones negociadas a problemas complejos. Dice el doctor Luis Miguel Díaz que desconfía de las autoridades, yo creo que es un poco todos, y es presidente del Centro Interdisciplinario para el Manejo de Conflictos. Muchísimas gracias, doctor. Sonia, muchas gracias. Jesús, muchas gracias. Felicidades. Me pareció muy completo su presentación. A todos ustedes, gracias por estar a esta hora tan difícil. El tema en el que estamos aquí congregados es arbitraje e inversión. Así se llama, Foro Arbitraje e Inversión. De ese título se deriva que la idea es ver cómo resolver conflictos de arbitraje, por supuesto, conflictos de inversión, a través del arbitraje, que es un medio para resolver los conflictos de inversión. Jugando un poco al Zoom, que ahora está de moda de ver algo de lejos y de cerca, yo quisiera invitarles a pensar que hay dos grandes maneras de resolver conflictos. Una es cuando una tercera parte decide el conflicto que tienen los que viven el conflicto. Y eso puede ser por la vía judicial o por la vía de arbitraje. Y para eso hay reglas. Esa es una manera de resolver conflictos. Grandes procesalistas llaman a eso heterocompositivos, ese enfoque. La otra es cuando las partes resuelven los conflictos por sí mismos. Y ese es el tema que me corresponde. Dentro del capítulo de arbitraje, dentro del Tratado de Libre Comercio, bueno, no solo el Tratado de Libre Comercio, de problemas de inversión, el tema es que ustedes están aprendiendo reglas para resolver conflictos de arbitraje. Y lo que yo voy a hacer con ustedes es hablar sobre una manera sin reglas para resolver conflictos de arbitraje. Y voy a dividir mi intervención en dos partes. En la primera, para no todos como abogados o con deformación jurídica necesitamos normas. Bueno, cualquier ser social necesita normas, pero particularmente los que estamos formados en disciplinas normativas. Y en ese sentido les quiero invitar a pensar que antes del Tratado de 1929, conocido como el Pacto de París o Brian-Kellogg, las reglas era permitido resolver conflictos internacionales por guerra. La primera vez que se reguló la guerra a un nivel planetario fue con la Sociedad de las Naciones, pero no se prohibió. En 1929 se prohíbe. Y en 1945 la Carta de la ONU prohíbe el uso de la guerra para resolver conflictos. Y establece en su artículo 33 cuáles son los medios. Y el artículo 33 dice que esos medios son la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales y otros medios pacíficos de su elección. O sea, ya tenemos un marco jurídico de resolver conflictos sin litigio, porque para muchos el litigio es la ritualización de la guerra. En el litigio se gana o se pierde. Es la lógica de litigar sin usar armas. Leí el otro día una frase de Freud que decía que la primera vez que el ser humano lanzó un insulto en vez de una piedra, empezó la civilización. Vean qué hermoso. Y cómo refuerza este concepto del derecho como ritualización de la guerra. Entonces, primero tenemos el artículo 33. Segundo, vamos a ubicarnos, nos acercamos al Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, como muy bien presentó Jesús, hay varios sistemas de solución de conflictos. Un elemento común en todos los sistemas a los que él hizo referencia, capítulo 11, 19, 20, 14, él no mencionó el laboral y el ambiental, pero también en todos hay un denominador común que dice que antes de ir al litigio hay que tratar de negociar o de hacer consultas. Después el artículo 20-22, que se refiere a consultas privadas, privadas internacionales, establece un grupo cuyo mandato es promover, educar en manejo de
soluciones privadas, que pueden incluir el arbitraje, pero se pensó mucho sobre todo en la mediación. Entonces ahí tenemos otra esfera donde habla de este tema que me toca hablar con ustedes. Y por último, quisiera comentarles en esta parte de reglas, la adopción en Naciones Unidas en el año 2002 de la Ley Modelo de Conciliación Comercial Internacional, que sufrió o pasó el mismo proceso creativo que tuvo la Ley de Arbitraje de 1985, que básicamente la que seguimos en todos los países del mundo, que es ley en México desde 1992 y que tiene una gran vigencia, y esa ley de modelo de arbitraje va de la mano con la Convención de 1958 de Nueva York y con la de Panamá de 1975, que obliga a los países a ejecutar laudos tomados por árbitros en otros países. Eso es, para los que están en este tema, eso es lo más importante para un cliente, para saber decirle que el laudo puede ser ejecutado en otro país. Que no sucede así con la convención equivalente sobre ejecución de sentencias extranjeras. Y que hasta donde yo he visto en muchas reuniones con jueces de distintos países, no les es difícil ejecutar laudos de otros países, pero sentencias judiciales como que se acalandan, como que eso sí va como que al fondo de su jurisdicción. Y en ese sentido la relevancia de usar esta manera de arbitraje. La ley modelo de conciliación, adoptada en 2002, tiene 14 artículos y está inspirada en el principio de que lo que vale es la voluntad de las partes. Tiene preceptos interesantes como el que en una mediación los mediados pueden decidir que el mediador se convierta en árbitro. La voluntad de las partes es suprema. Y lo que hace la mediación es evitar un problema inherente cuando algo es visto jurídicamente. Cualquier conflicto de la vida real, cuando se ve jurídicamente, se expropia y se convierte en un conflicto legal, que hay que verlo con reglas. Y lo que sucede entonces es que la verdad legal muchas veces no tiene que ver nada con el problema original, y muchas veces complica más el problema original que fue expropiado. Entonces, una virtud de este modo de resolver los conflictos por las partes es que no se desnaturaliza de esa manera el conflicto original. Y el TLC, y particularmente el artículo 11.18 del capítulo de inversión, obliga a negociar, dice literalmente, las partes deberán, así, esto sí lo leo literal porque las partes contendientes intentarán primero dirimir la controversia en materia de inversión por vía de consulta o negociación. Y hay amplia literatura en tratados y en decisiones judiciales internacionales apoyando la negociación, diciendo que es sinónimo de diplomacia para el manejo de conflictos. Y hay el claro entendimiento de que la existencia de un proceso judicial o arbitral no impide que las partes puedan llegar a un acuerdo por la vía de la negociación. Yo creo que con eso termino mi primera parte de mi intervención, que es reglas. O sea, para realmente no es tan ajeno la idea de resolver conflictos sin reglas, puesto que hay estas reglas a las que he hecho referencia, que permiten, y eventualmente con una validez jurídica, a esas decisiones sobre problemas legales. Ahora paso a la segunda parte. La segunda parte consiste en, ¿qué es importante para negociar, o mediar, o hacer diplomacia? Y aquí, en vez de darles reglas, les invito a pensar, a usar sus emociones y su pensamiento para que logren una equivalencia entre procesos creativos de artistas y procesos creativos de resolvedores de conflictos. O en otras palabras, voy a tratar de mostrarles una equivalencia entre un artista haciendo su arte con lo que sería el trabajo de un abogado negociador o un abogado pacificador que quiere resolver el conflicto. Porque muchas veces, ustedes lo saben, la opción de litigio es para no resolver el conflicto. El litigio en el sentido es anuncia el conflicto. Pero si uno quiere tomar esa otra opción, les invito a ver esta equivalencia. Y para eso, yo he encontrado 6 reglas importantes.
La primera, informalidad, que es lo opuesto a lo que estamos los abogados. Vean, o sea, todos, yo no vengo ahorita disfrazado de abogado, no traigo corbata, pero vean mis colegas, o sea, la gran mayoría, pues, o sea, informalidad que no, o sea, no va con la manera de pensar del abogado. Entonces, es número uno. Y esto que les estoy diciendo lo van a ver ahorita en un proceso de un artista. Les voy a pasar en 4 minutos, casi 4 minutos, algo que hizo un director francés en 1955. Él estaba tomando un café con el ese entonces muy famoso torero, Luis Miguel Dominguín, que está de moda porque es el papá de Miguel Bosé. Estaba Dominguín, Cusot y Picasso. Y Cusot exclamó que le hubiera encantado ver cómo Mozart escribió la Sinfonía Júpiter o cómo Rimbaud escribió El barco borracho, pero que ya no podía, pero tenía a su lado a Picasso, que en ese entonces tenía 73 años y era realmente una personalidad reconocida como artista. Entonces acordaron una filmación que tuvo lugar en 56 en el verano, en Niza, donde Cusot filmó el trabajo de Picasso. En él entendió que todo lo que se hizo en esa filmación después se destruyó. Fue un arte efímero. Entonces vamos a ver este pedazo. Y en ese pedazo van a ver ustedes estas 6 ideas. Regreso a la primera, informalidad, sencillez. Segunda, y esto es muy importante y va en contra de cómo somos los abogados. Los conflictos cambian. Nosotros tendemos a decir esto es esto, este es el problema. En problemas complejos esa es una gran desventaja. Hay que saber esperar, ver antes de juzgar. Como que ser abogado hay que juzgar. Ya no digamos bueno o malo, legal o ilegal, regular o irregular. Número 3, no hay reglas. Van a ver ustedes en este proceso que no hay reglas. Número 4, hay que saber lo que se quiere, pero solo de una manera vaga. En ese sentido, yo pienso en un poeta ruso que habla de que tener motivo y sentido. Motivación para arreglar y un sentido hacia dónde, pero no ir al detalle, porque el detalle paraliza, se convierte en un obstáculo. Sexto, hay que ser espontáneo y hay que tener concentración. Espontáneo es observar, es lo que nos prohíben como abogados. No veas al ser humano, estoy exagerando, simplificando, siendo reduccionismo, pero yo recuerdo a mi maestro de introducción de estudio de Derecho, que era un gran hermeneuta de Kelsen, de la teoría pura del derecho, ver la norma, que no se contamine con la sociología, con la psicología, con la política. Nos enseñan a eso, a ignorar la única disciplina. En todas las demás, al doctor, pues, todos nos enseñan a ver el mundo, pero no los abogados, solo la norma. Y esto es muy difícil de desaprender. Ver al ser humano, ver a la cara, las prohibiciones de comunicación con los jueces entre las partes. El sistema jurídico está permeado de prohibiciones para hablar. Y en eso es no observar. Y por último, manejar la presión de tiempo. Hay que saber responder esto. Siempre hay presión, nunca es eterno. Entonces ahora, estos 6 procesos, yo le invitaría a mi colega Gabriel, si dábamos adelante. Y quiero que vean el contenido de las imágenes que van a ver. No es importante, es el pretexto para los procesos que quiero que vean. Vean a los procesos detrás del contenido. Ahora, este sistema, esa es una idea personal, es muy eficaz, porque el tema de negociación y de mediación, eso todos lo sabemos. A ver, si yo les pregunto a ustedes, los que sean de una familia de más de 3 niños, y si son 20 o 10, ahí se aprende todo. Hay un libro de poesía de hace pocos años muy célebre, que decía, todo lo que necesité aprender en la vida, lo aprendí en el kindergarten, en el jardín de niños. Las reglas básicas. Entonces el modelo que les quiero transmitir es que tenemos ese conocimiento, pero que hemos desaprendido por las reglas que nos han metido en la cabeza y que es el sistema. Entonces vean aquí esos procesos, y con la idea de desaprender. Ahora sí ya, Gabriel, vamos adelante, por favor.
usted? Eh bien, alors je prépare mes actes. C'est ça, Peregrita. Bien, alors voilà. Quoi? J'ai un peu triché pour te laisser du temps. Huit secondes. Ça va. Pues para ser reiterativo, nada, repetir ya lo que, ya habiéndolo ustedes visto, informalidad, sencillez para empezar, percepción, todo el tiempo iba cambiando lo que estábamos viendo. Es fácil decir, está haciendo un pez, un gallo. No hay que ir con calma. Las reglas, ¿dónde hay que empezar? ¿Dónde hay que terminar? Si no tenemos tiempo para pasar, fueron 12 cuadros, para ver qué difícil sería hablar de las reglas para pintar. ¿Qué es lo que quiere él? Pues quizá ni lo sabía, o quizás sí, pero había como una convicción de ir hacia un lugar. Y eso de la mano con espontaneidad y concentración. Y el manejo del tiempo. Yo creo que estos son elementos importantes para el manejo de un conflicto de inversión complicado, donde no es necesario seguir reglas. Esto no quiere decir que se pueda prescindir por completo de abogados, porque inclusive, suponiendo que nos estuviera con nosotros Freud, y él pudiera ayudar con su magia para entender, en un momento dado el mismo Freud diría, a ver, llamen un abogado para que digan cómo hacer esto. Y esta es una ventaja que tenemos, la desventaja inherente de una preparación académica realmente inadecuada para este enfoque. Pero la ventaja de saber cómo hay que armar las formas jurídicas, porque todos vivimos en un Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Luis Miguel Díaz. No sé si haya alguna pregunta para alguno de nuestros dos ponentes. Se están reservando. Me parece bien. Nada más para abrir apetito para la siguiente mesa. Nada más contamos con Gabriela Álvarez Ávila, sin duda uno de los referentes para todos aquellos que hemos escrito poco, mucho o algo, o hemos intentado escribir algo sobre CIADI. Hemos tenido que hacer mención necesariamente a nuestra siguiente ponente. Entonces les animo a que se queden con nosotros un ratito más, a pesar de que vamos un poco retrasados, pero sin duda tenemos a una de nuestras grandes estrellas ahora. Gracias.